Bien, si os parece, vamos a empezar. Más que nada porque tenemos un control del tiempo muy estricto, ¿no? Para acabar. Y bueno, sabemos que van a venir más personas. Se retrasan un poco. Creo que vamos a ser más de 50 personas. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, agradeceros vuestra presencia. Iñaki y Josep me decían, bueno, ¿y qué gente viene al Consejo Asesor de la Fundación y qué perfiles y tal? Bueno, es una gente muy plural, muy diversa del País Vasco, Perico, de Cataluña, Nuria, que por cierto quiero felicitar a Nuria porque hace poco le han dado la medalla de oro del Parlamento de Cataluña por su trayectoria y su compromiso social vinculado a Cáritas y toda su acción social. Isidro Rodríguez, vinculado al mundo gitano, lo digo bien. Rosa Romeo, de Cataluña. Paco Abad, nueva incorporación en el patronato, vinculado al mundo de la empresa. Rafael Rodríguez, de Andalucía. Teresa, de Cataluña. ¿Perdona? Martín Vázquez, de la Fundación Vale, Encuentro. Encuentro y Sociedad. No, Fundación Encuentro. Fundación Encuentro, perdona. José María va a venir, ¿no? Sí, va a venir. Vale. Gente del País Valenciano, Chimo, y Nieves Dios. Gente de Andalucía, Joséchu, vinculado al mundo de la educación. Pilar Álvarez, ya la conoces. Carlas Campuzano, seguramente no lo conoces de nada. Fernando de la Riva, de Andalucía. Carlos Usías, vinculado al mundo de la plataforma Juan Saura, seguramente tampoco lo conocéis de nada. Pau Vidal, Cataluña, Observatorio del Tercer Sector. La persona del mundo rural y de la gente mayor en España, José María, bueno, etcétera. O sea, veis, Leonor, Andalucía, bueno, María Jesús Manuel, que es la persona que cocina la Fundación Esplá y es la que un poco manda y lidera en la sombra, pero es la que... María Teresa Mojín, que hasta hace muy poco ha sido miembro del patronato y ahora nos ayuda a muchos temas y vinculado al Consejo Asesor. Enrique, de Madrid también. Bueno, gente muy diversa de todo el territorio y gente muy plural. Bien, yo quería, aparte de agradeceros a todos la presencia y presentaros delante de estos ponentes tan ilustres que hoy vamos a tener, como Josep e Iñaki, deciros que para la Fundación hoy es un día importante porque iniciamos una nueva etapa, porque hemos hecho una reflexión estratégica de cara al 2014, queremos abrirnos perspectivas, porque incorporamos a Imma Mayol como directora general de la Fundación y es un refuerzo a nivel político y técnico que queremos agradecer y felicitar porque nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestro camino, porque incorporamos a nuevos patronos como Paco. Marta todavía no ha llegado, ¿no? Marta, hola Marta. Marta Arias, nueva incorporación al patronato. Y porque en la Fundación Esplai estamos empeñados, aunque somos una fundación que nos dedicamos mucho a la infancia y a la juventud, ya sabéis que en Cataluña Esplai es educación en el tiempo libre de niños y jóvenes, es una palabra que no tiene como mucha traducción. Entendemos que los niños y los jóvenes se desarrollan en un estado en donde la ciudadanía tiene un papel fundamental y donde no es menor cuáles son los valores y las condiciones en donde se desarrolla su educación y su actividad, ¿no? Y por tanto, aunque hablamos de niños y jóvenes, hay gente que dice, bueno, ¿y vosotros que os dedicáis a niños y jóvenes, que eso se ha perdido hablando de política, o de ciudadanía o de calidad democrática? Bueno, pues se nos pierde, o sea, nos es muy importante, ¿no? Porque al final los niños y los jóvenes se educan en unos valores o en otros, ¿no? Por eso, desde hace muchos años, bastantes años, la Fundación Esplai ha contribuido a reflexionar, y este Consejo Asesor se ha caracterizado por ello,
en el concepto de ciudadanía y por eso la colección de cuadernos que sobre este tema hemos ido desarrollando cada año, ¿no? El 2013 trabajamos sobre ciudadanías y ONGs, las ONGs ante el cambio de época, y de reflexionar ahora, en el 2014, sobre ciudadanía y calidad democrática. Bien, pues esperamos que este debate pues, nos ayude a todos a ponernos de acuerdo, a entender y a construir el discurso que como Fundación SPLAI queremos hacer en relación a esos temas, ¿no? Bien, a continuación, pues agradecer a Fernando, representante de las Relaciones Institucionales de la Obra Social de la Caja de Madrid, su presencia de la Caixa. Uy, uy. Si lo llega a hacer uno catalán. Agradecer su presencia aquí, agradecer la gentileza de habernos cedido los espacios para hacer este acto y, no sé, agradecerle pues, que nos haga también la bienvenida a su... Muchas gracias, querido presidente. Aceptamos el pequeño lapsus de Caja Madrid por celebrar este acto en Madrid. Pero, como bien sabes, este centro social y cultural pertenece a la obra social de la Caixa, que es la entidad con más de 100 años ya de historia y que es producto de 77 fusiones. El otro día teníamos que añadir una más, ¿no? Y es un placer, y en nombre de Jaime Lanaspa, el director general de la Fundación La Caixa, que no ha podido estar presente esta tarde como hubiera sido su deseo y como es un frecuenta enormemente estas jornadas, me ha encomendado que les dé la bienvenida y meramente les recuerde un poco qué es lo que hace esta obra social. Esta obra social que, como decía, de una entidad más que centenaria, en el año 1904 un abogado barcelonés, Francesc Moragas, fundó la Caja de Pensiones para la Vejez y con el apoyo de diversas personalidades y entidades comprometidas de la sociedad civil catalana. Nació con la finalidad de contribuir y estimular el ahorro y la previsión, unos objetivos que en aquel contexto histórico constituían un claro instrumento para ayudar a las clases más desfavorecidas y que pudieran disponer de cierta autonomía y seguridad ante su vida familiar. Más de 100 años después, pues muchas cosas han cambiado, ¿no? Las cajas como tal ya no son lo que eran y la Caixa, CaixaBank, que es un moderno banco, por cifras el más grande de España, con una estructura financiera e industrial de gran magnitud en el que 34.000 empleados se encargan de velar por el presente y por el futuro de más de 15 millones de clientes a lo largo de toda España. Pero no todo es la actividad financiera, ni mucho menos. Y la esencia sigue siendo la obra social y, como dice nuestro lema, es el alma de la Caixa. La Superaespaña, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la atención a personas con enfermedades avanzadas y el cuidado de las personas mayores son en este sentido algunas de las líneas de trabajo más destacadas. Junto a ellas, esta entidad impulsa programas educativos de investigación dirigidos a conservar el medio ambiente y la divulgación de la ciencia e iniciativas para el acercamiento de la cultura a públicos de todas las edades y niveles, como es este claro ejemplo de CaixaForum, que cumple su 5º aniversario hace pocos meses. Antes hablaba con Enrique Arnaz y que en Barcelona la obra social de la Caixa dispone nada más que de un centro para llevar a cabo todas las convocatorias sociales, que es el Palau Macaya, que seguro que conocéis bien, y que está abierto a todas vuestras convocatorias. Por último, quería decir que nosotros también colaboramos con otra serie de entidades y fundaciones, como es la Fundación Ernest Lluch, y que próximamente hay también una serie de debates y encuentros también fueron en torno a la calidad democrática, y este año pues, están centrados en la construcción de la Unión Europea. Sin más, muchas gracias y es un placer tenerles a ustedes aquí todas esta tarde y espero gozar del debate. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos la palabra a Ima Mayol, directora general de la Fundación. ¿Quieres el micro? Ahí está. Espera,
Ya está. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un placer y la verdad es que es un día un poco especial porque yo llevo 6 meses colaborando con Fundación Esplai, conociendo Fundación Esplai más a fondo, conocía antes más la Fundación Catalana del Esplai y a partir de esa colaboración en la que me he sentido muy cómoda con sus objetivos, con su gente, con el patronato de la Fundación Esplai. A algunas personas las conocí hace muchísimos años, cuando yo me dedicaba al tema de los drogas social, y a partir de este conocimiento hemos trabajado muy bien estos 6 meses y me han propuesto pues eso, que fuera directora general, y para mí es un placer y estoy muy contenta y es el primer acto que hago, por lo tanto tiene para mí un significado especial también. Quería comentar que este es un acto especial para mí, pero sobre todo es un acto especial para la Fundación Esplai y por eso también estáis aquí personas que sois miembros vinculadas al Consejo Asesor, pero también hemos querido invitar a personas significativas del mundo asociativo y del mundo institucional de Madrid y de España y del Estado español, porque queremos compartir con vosotros este relanzamiento. Por ello, no sé, pues Pollatos o el hecho de que esté aquí Teresa Pellegrí o que esté Martín Patino, o la gente que venís y que representáis el tercer sector de forma muy significativa, pues tiene este significado para nosotros, el hecho de que queremos compartir un momento. Durante estos meses, el patronato de la Fundación Esplai ha hecho una reflexión estratégica, porque la voluntad era, cuando casi cumpliremos 15 años, ver cuáles eran los principales retos que podíamos abordar y queríamos abordar como Fundación Esplai. En un contexto del que hoy hablaremos largo y tendido, por lo tanto yo no me voy a extender ni una palabra, de crisis institucional, de crisis económica y de alguna forma de crisis de valores, ¿no? Y queríamos afinar, a partir de una misión compartida con la Fundación Catalana del Esplai, cuál era en estos momentos, cuál debía ser nuestro cometido, en qué debíamos poner nuestras energías, en qué queríamos afinar nuestra capacidad de intervención en la sociedad española, ¿no? Hacerlo a partir de la existencia de lo que somos, o sea, atesorando el pasado y queriendo darle un nuevo impulso de futuro. Por lo tanto, atesorando la credibilidad y el activo relacional, vosotros sois un ejemplo de esa creatividad y la riqueza del Consejo Asesor, sin duda, ha sido una de las cosas fundamentales durante estos años. Somos referente a nivel español, pero también a nivel europeo, en e-inclusión, en esta capacidad de luchar contra la brecha digital. Hace 10 años, 12 años, eso no era tan evidente y en eso se ha avanzado un montón y nosotros hemos puesto nuestro grano de arena, ¿no? Pero también tenemos problemas, déficits que debemos superar. Y, por ejemplo, uno de ellos es la falta de arraigo social en determinadas zonas del Estado. Sí lo tenemos vinculado a e-inclusión, pero no en otros aspectos que quisiéramos potenciar, ¿no? Y lo que decía el presidente, esta apuesta ineludible, esta apuesta contundente, tenaz, de vertebrar el concepto de ciudadanía, conscientes de que no hay superación de crisis institucional si no somos capaces de contribuir a vertebrar una ciudadanía fuerte que permita pasar de ser habitante a ser ciudadano o ciudadana y, por lo tanto, nuestro compromiso en este objetivo, ¿no? Hemos vertebrado la propuesta de refundación en 3 ejes o 3 líneas estratégicas. El impulso del tercer sector, la educación en valores con la infancia, la juventud y la ciudadanía en general y la inclusión social a través de las TIC. Esos son los 3 ejes en los que nos vamos a centrar, que luego desgranaré un poquito. Para ello hace falta algunos requisitos transversales, alguno de ellos os afecta directamente. Es un momento en que hace falta revisar el Consejo Asesor, darle un nuevo impulso también, ver las personas que os habéis comprometido históricamente, continuar comprometiéndoos y pediros un esfuerzo añadido, siempre en base a las posibilidades que cada uno tenga y las ilusiones. Estamos hablando de trabajo voluntario, con lo cual aquí solo vale estimular lo que a uno le apetece y le interesa, pero sí queremos darle también fortalecer las relaciones institucionales. Aquí os pedimos ayuda a todos los compañeros que estáis en las plataformas, el tercer sector. Queremos vincularnos a fondo y establecer relaciones bilaterales, relaciones en red. Queremos potenciar, pero también priorizar las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo para afinar
en qué podemos ser más útiles y en qué no tanto. Y, por último, una estrategia de comunicación y captación de recursos que todo el mundo está inventando, porque en un momento en que algunas de las fuentes principales de financiación han disminuido enormemente, esto nos tiene que azuzar el ingenio y ser capaces de obtener pues, esos otros fondos o esos otros recursos que existen. En relación al impulso del tercer sector, que es el primer eje, no lo voy a detallar porque hoy lo importante es que hagamos el debate que enseguida empezaremos, pero solo deciros que aquí tenemos un punto fuerte que es la capacidad teórica, la capacidad de elaboración. Los documentos para el debate son un ejemplo. Queremos también estimular al tercer sector desde la parte más práctica. Y tenemos una experiencia que en Cataluña ha funcionado y quisiéramos extenderla al conjunto del Estado, que es lo que llamamos apoyo asociativo. Tenemos un buen equipo de trabajo que es capaz de ayudar al tercer sector a nivel de planes estratégicos, a nivel legislativo, a nivel estrictamente de funcionamiento y de gestión. Y, por lo tanto, nuestra vertebración del tercer sector, nuestro impulso, no solamente se va a sustentar en reflexión, que también y es muy importante, sino en esta parte más práctica que pueda significar un impulso de gestión. En relación al tema de la educación, aquí hay dos nuevas diapos que hacen referencia a varios proyectos, pero yo voy a singularizar dos tal vez, que le damos mucha importancia. La experiencia de aprendizaje y servicio es rica. Existe en España en muchos sitios. Nosotros tenemos una red íntimos donde jóvenes están aprendiendo diferentes disciplinas, por poneros una, a ser expertos en nuevas tecnologías, y esa capacidad que tienen de aprendizaje, al mismo tiempo que están aprendiendo, o casi al mismo tiempo que están aprendiendo, la ponen al servicio de los mayores. Esto es una relación intergeneracional fértil que ayuda a los dos que intervienen o a los dos grupos que intervienen, y estamos ayudando a gente que se forme y que esté formando. Esto es lo que se llama el aprendizaje y servicio. Tenemos una red con presencia en todo el Estado que queremos vertebrar y fortalecer. Y también queremos hacer algo nuevo, que es algunos proyectos, en este caso, tal vez más nuevos, menos presentes en nuestra fundación, que tienen dimensión social, como es el tema de las prisiones. Tenemos experiencia, por ejemplo, de alfabetización digital en prisiones, pero hay otros ámbitos en los que en este momento nos están pidiendo colaboración y quisiéramos ser capaces del know-how y la capacidad que tenemos de actuación en la educación en valores. Y por último, la inclusión social a través de las TIC, que es lo que ya os explicaba. Aquí la experiencia es significativa, llevamos 10 años con este tema, pero en eso todavía hay muchísimo por recorrer, muchísimo por aprender. Pero lo que es cierto es que hoy en día es muy posible que haya gente bien integrada socialmente, aparentemente, que puedan quedar totalmente al margen de las dinámicas de comunicación si no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Eso nos preocupa. Y tenemos un activo de jóvenes motivadísimos para hacer este trabajo. La mayoría de ello, trabajo voluntario. Por último, deciros que eso lo hacemos con un patronato renovado, con nuevas incorporaciones, con gente que viene con ilusión, con ideas, con energía. Con mi modesta aparición aquí de Dirección General, que si algo no me falta es entusiasmo. O sea, me ha gustado siempre trabajar en fundaciones y ahora es un momento adecuado para hacerlo. Y un consejo asesor, que en buena parte sois vosotros, que lo que sea dentro de un año dependerá de lo que decidáis, de vuestras ganas, y os vamos a intentar estrujar, explotar. La palabra explotar no me gusta nada, pero sí sacaros lo mejor que podáis dar, ¿no? Acabo con dos imágenes que son dos ideas, ¿no? La Fundación Splay es pensamiento. Hoy es un momento privilegiado de pensamiento, pero la Fundación Splay también es acción. Por lo tanto, queremos ser pensamiento y acción y ser capaces de contribuir, aunque sea de manera modesta, a esta necesaria renovación de ideas institucional y democrática que la sociedad requiere. Bueno, no sé si Pepe va a hablar. Bueno, dispongo de un tiempo controlado. Vale. Bueno, perdón.
ves la novatada, no sabía que a partir de ahora me tocaba a mí. Pues ahora empezamos la parte importante del debate de hoy, del motivo que nos ha traído aquí, y es debatir sobre ciudadanía y calidad democrática. Entonces, en primer lugar, os presento a Enrique Hernández. Él es sociólogo y es miembro del patronato desde hace poquito, es una de las nuevas incorporaciones. Había colaborado ya mucho con nosotros, pero ahora de una forma todavía más comprometida. Y él introducirá ese debate, un poquito el camino recorrido, y os presentará a la conductora del debate y a los ponentes. Bueno, dispongo de un tiempo absolutamente controlado. Me han dicho que de 5 minutos. Y como me eduqué con los jesuitas y siempre he intentado ser obediente, voy a intentar pues, ser obediente. En estos 5 minutos quería deciros 4 cosas. Primera cosa, en Fundación SPLAI nos hemos centrado en esta temática ciudadanía y calidad democrática porque en medio de la crisis estructural, económica, antropológica, de gobernanza, cultural, moral y de acotamiento del modelo de transición que se puso en marcha en el 78, en medio de todo este escenario nos hemos hecho una pregunta para nosotros clave. Y la pregunta era la siguiente: ¿cuál es hoy y ahora el bien superior a proteger? Y ayudados por gente tan interesante y valiosa como Chimo, como Joaquín García Roca, Pilar Álvarez, José María Izquierdo, Zubita Zarreta y Manuel Zubero y algunos más que no han podido venir, en diferentes encuentros que tuvimos en Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, nos respondimos a esta pregunta lo siguiente. Para nosotros, en la Fundación SPLAI, el bien superior a proteger, dinamizar, potenciar y mejorar hoy es la convivencia democrática. Convivencia entre todos y calidad democrática son que en el fondo significan lo mismo. Segunda cosa, hemos llegado aquí también por una convicción compartida entre todos nosotros y que yo creo que es como el ADN, digamos, de la Fundación. La convicción es la siguiente: la verdadera legitimidad democrática radica en la ciudadanía. Partiendo de esta convicción, hemos desarrollado un proceso de reflexión y de debate durante este año y parte del año anterior, en el que participaron más de 100 personas y en torno a 50 entidades sociales, y en el que nos planteamos también otra pregunta clave. La pregunta era esta: ¿qué aportan en este momento los movimientos sociales y las ONGs en la construcción de la calidad democrática, en la mejora de la participación cívica y en la reforma del Estado de la justicia y del bienestar? Y a esto hemos intentado responder desde la Fundación editando el documento Ciudadanía y ONGs de época, que es el documento quinto, como antes han señalado Ilma y Pepe, de la colección Documentos para el Debate. Tercera cosa, para animar a la participación y como marco de referencia de este debate que vamos a tener esta tarde, hemos elaborado un pequeño documento que os habéis encontrado todos en las carpetas y que también hace tiempo se os envió cuando se os invitaba por correo electrónico. Es un documento que todos tenéis y que ojalá hayáis podido hojear antes de este encuentro. En este documento, entre otras cosas, se dice, primero, 3 cosas, me voy a referir a 3 cosas que me parecen especialmente relevantes. Primero, que necesitamos un relato de la crisis que sea alternativo al que se ha presentado y hemos asumido como relato oficial. Relato que lleva más de 5 años explicando las cosas de una manera que no nos convence y que poco a poco, de una manera un tanto sibilina, va instaurando un nuevo régimen y cuyo parecido con el Estado de Derecho y de Justicia por el que luchamos, incluso cuyo parecido hasta con la democracia parlamentaria, cada vez es menor y es más superficial. Segunda cosa que nos parece interesante de este pequeño documento que tenéis ahí. En este pequeño documento también se dice que esto de la convivencia democrática es hoy y ahora fundamental. No solo porque está amenazada desde muchos frentes. No olvidemos el auge de los movimientos neonazis y de pensamientos nihilistas que está recorriendo hoy toda Europa, sino también y sobre todo porque el debate de nuestra vida, el debate de la única vida que tenemos, no puede ser el del patriotismo o el de cómo organizamos jurídicamente la vida, sino el de cómo vivir con calidad nuestra vida cotidiana, la relación con nuestro entorno, nuestra identidad de ciudadanos y ciudadanas en un mundo grande pero pequeño a la vez,
en la forma jurídica que hayamos querido darnos. Cosa que nos parece interesante que aparece en este pequeño documento, se dice que necesitamos empalabrar nuestra vida. Necesitamos tener más discusión democrática entre nosotros, entre todos, entre gentes diferentes, con nuevos formatos, en diferentes espacios. Necesitamos recuperar la discusión democrática como un espacio formal de nuestra vida cívica y de nuestras relaciones sociales y familiares, como una clara muestra de nuestra preocupación por lo común y por lo social. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar estos momentos positivos de repolitización y de resocialización que estamos viviendo. Repolitización de mucha gente de todo tipo ante, por ejemplo, la corrupción, las injusticias flagrantes legales o ilegales, el dolor de tanta gente. Resocialización porque estamos viendo nacer y crecer nuevos espacios compartidos, nuevos movimientos y organizaciones, nuevos discursos, nuevas prácticas y programas, porque son una manifestación de que se van superando trincheras intergeneracionales, interétnicas, interculturales. Y cuarta y última cosa, en los últimos segundos. José, ¿podemos ponerla? Eso es. El debate de hoy es el punto de partida de un proceso de reflexión colectiva que va a continuar de manera presencial en debates territoriales y de manera virtual. Hoy tenemos la intervención de dos ponentes imponentes que sin duda ninguna pues, nos va a estimular muchísimo para el debate posterior. Vamos a grabar y a transcribir posteriormente sus dos intervenciones y todas las intervenciones que vayan a suceder a continuación. Con toda esta riqueza de ideas y de comentarios ya transcrita, intentaremos identificar 4 o 5 aspectos especialmente relevantes que en forma de preguntas posibilitarán todo el proceso de participación digital y presencial posterior que tenéis aquí cronificado en esta diapositiva. Pretendemos tener el texto final en junio para poder presentarlo territorialmente en el último trimestre del 2014. Nada más. Muchísimas gracias por vuestro interés y atención y una llamada a que participemos los más posibles en este foro de lujo que podemos compartir desde la Fundación con todos vosotros y vosotras y con los dos ponentes que nos acompañan. Muchas gracias. María Teresa, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. María Teresa. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo creo que tengo la misión más fácil de esta tarde, porque en realidad tengo que presentar a quienes no necesitan presentación, con lo cual pues realmente no se puede tener una misión más sencilla y más fácil de hacer. Yo creo que después de la presentación evocadora que ha hecho Enrique, pues ahora las aportaciones que van a hacer tanto Iñaki Gabilondo como Josep Ramoneda nos van a aterrizar en el mundo de cuál es el relato que podemos hacer de lo que está pasando y, sobre todo, qué podemos hacer para ir adelante. Un poco dejar como Boabdil de llorar por la Granada perdida y empezar a luchar por lo que tenemos que conquistar, que yo creo que ambos dos ponentes pues, tienen claramente el perfil. Se trata no de dos personas, yo diría que dos personalidades, que es un poquito más esférico, más relevante, que son incuestionables por su trayectoria profesional y yo añadiría que humana, porque siempre se habla de lo profesional y se olvida lo humano. Y lo humano pues es especialmente importante. Hay gente que a lo mejor es buena profesional, pero humanamente vaya que te vaya. Y realmente es muy difícil pensar en que personas así pueden dar un valor añadido a cualquier tipo de reflexión como la que hoy estamos aquí. Y además se tratan de personas conocidas y reconocidas. Nos va a hablar, como decía ahora Enrique, del relato, de la crisis, de cómo podemos también construir un relato diferente de lo que está pasando, que no es solamente una crisis económica, sino que tiene, sin duda alguna, muchos otros elementos o factores de los que hablar. Y luego Josep Ramoneda pues, nos va a ubicar, a ver qué tipo de reflexiones podemos hacer desde su doble componente de filósofo y claramente experto en medios de comunicación. Ambos tienen entre 20 y 30 minutos. La idea es que luego haya una hora larga para debate, con lo cual lo que se dejen ahora mismo sin decir, seguro que tienen oportunidad de decirlo en el debate al hilo de las intervenciones que vamos a tener.
En el caso de Iñaki Gabilondo, y para ya presentarle, pues yo creo que hay poco que decir de él, porque tiene una experiencia de más de 40 años, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta la pinta de joven que tienes, con lo cual, pues en fin, esto da mucha envidia, agravio comparativo se llama ahora, pero la verdad es que es estupendo al mismo tiempo estar joven en todo el sentido esférico de la palabra. Pero además de su recorrido, yo creo que Iñaki tiene una virtud que compartimos seguramente muchos de los que estamos aquí. Es muy importante en la vida con quién se acuesta uno por la noche, pero también es muy importante con quién se levanta uno por la mañana. Y durante muchos años, yo creo que en mi caso, como el de muchos, y por eso era récord de audiencia, nos hemos levantado con la voz de Iñaki, que era como lo que te hacía levantarte. Y eso que te contaba cada cosa, que vaya que te vaya. Te daban ganas de volverse a meter en la cama y de decir, oye, venga usted mañana y me lo cuente otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que esa cercanía que todos sentimos, que siempre hemos sentido, yo creo que en la vida uno es fiel a pocas cosas, de verdad, de verdad. Y seguramente una es a quien escucha uno la radio y con quien quiere que le despierte cada mañana. Y ese valor es un valor ganado día a día, no es un valor que esté instalado porque uno tiene 40 años, porque ha pasado por todo tipo de radios, porque así es el valor de la fidelidad de la gente que le escucha cada día y que quiere, por tanto, estar con él. Desde el 2005 emprendió otra senda. Como sabéis todos, pues estuvo en 4, estuvo en CNN y ahora pues está un poco omnipresente haciendo, digamos, compartiendo en múltiples espacios toda su experiencia. Yo creo que la capacidad de relato no solamente es de cómo lo cuenta, que eso es muy importante, es también lo que cuenta. Y al final el buen comunicador no es el que lo dice bien, es el que lo que dice bien, además, está bien dicho. Y en ese sentido yo creo que, Iñaki, pues nos vas a seguir fascinando como cuando cada día nos despertabas por la mañana. Muchas gracias y cuando tú quieras. Buenas tardes, muchas gracias, María Teresa. Bueno, y empiezan a no estar jóvenes ni mis, pero bueno, mis hijos, de luego, ¿no? Bueno, muchas gracias a la Fundación, a la Caixa, a todos vosotros, todos ustedes. En realidad, cuando nos contaban hasta qué punto era necesario que nos colocáramos con alguna claridad ante lo que está ocurriendo, pues yo creo que se estaba señalando algo, a mi juicio, extremadamente importante. Lo estamos viendo en otros capítulos. En el caso, el proceso está viviendo Euskadi, por ejemplo. La posibilidad que se llegue a tener, el éxito que se llegue a tener, la definición de lo ocurrido, de alguna manera medianamente compartida, puede ser determinante para un futuro u otro. En el caso de lo que ha ocurrido, porque a mí me corresponde hacer el relato de la crisis y su afectación en la vida democrática, luego Josep entrará en otros capítulos, para mí, desde luego, el relato es muy sencillo. Para mí el relato es muy sencillo. En el principio fue la política, fue la ideología política, fue un pensamiento político que venía envenenado, este pensamiento ultraliberal, que empezó provocando distintas averías, una avería jurídica, como por ejemplo la de la revocación de la ley Glass-Steagall, y que tras la caída del muro de Berlín, pues facilitó que ese pensamiento, impulsado por dos motores extraordinarios como Reagan y Thatcher, fueran inundando absolutamente todo. La crisis, para mí, no es un accidente en la aventura que se estaba viviendo, no es una circunstancia derivada de la voracidad de algunos en las circunstancias en las que se encontraron. A mi juicio, procedía de las propias entrañas del sistema que había sido puesto en circulación cuando el dinero había sido suelto a su libre fuerza y se le había dejado avanzar, levantando todos y cada uno de los diques. Cuando éramos nosotros más jóvenes se solía jugar con la ensoñación, en fin, la fantasía o la pesadilla de que un día los ordenadores iban a poder control del hombre. Lo que se emancipó del control del hombre fue el dinero, al que le soltaron sus amarras como consecuencia de un pensamiento político que, tras la caída del muro de Berlín, impulsado fuertemente por Reagan y Thatcher, lo inundó absolutamente todo. Lo inundó absolutamente todo. Y aunque en un primer momento la llegada del agua parecía que estaba, pues no sé, haciendo fértiles las praderas, muy poquito tiempo después se descubrió que era un agua suelta que lo iba a inundar todo. Y lo inundó absolutamente todo, incluyendo la democracia, incluyendo todo lo que hasta ese momento había ocurrido, y me temo que incluso
inundando algunos de los propios objetivos que pudiera estar manejando el mundo financiero, que se vio también de pronto empujado, como si aquella fuera una ola sin control en la que solo podrían tener algún horizonte los que subieran navegar, los buenos surfistas de aquella ola. Porque ese pensamiento ultraliberal había convertido a los ciudadanos en consumidores y había impuesto como única regla de circulación en la vida para poder seguir siendo consumidores. Ese agua que bajaba montaña abajo, sin diques porque se habían levantado, sin puertas, sin barreras porque se habían levantado, como digo, lo anegó absolutamente todo y lo destruyó absolutamente todo. Se ha dicho aquí varias veces la crisis económica, financiera. Es cierto, Ignacio Ramonet suele hablar de el haz de crisis. No es una crisis, es un haz de crisis, porque ese torrente de agua que lo ha desordenado absolutamente todo, porque lo ha inundado absolutamente todo, pues ha provocado una catástrofe financiera, luego económica, por supuesto social, por supuesto moral, por supuesto de todo tipo. Hay una sociedad llena de estupor, en la que es, creo, el dato fundamental, el estupor en el que se mueve la sociedad. Hubo hace 3 o 4 años una encuesta en un centro de sociología de París, pero no me acuerdo en cuál, en la cual personas por entre 45 y 65 años, personas con responsabilidad, profesores, jefes de empresa, etcétera, fueron consultados si se sentían cómo se encontraban ante las cosas que estaban pasando en el mundo, a la velocidad a la que iba todo, teniendo tareas de responsabilidad. Cada cual respondió lo que fuera. Y luego, cuando los sociólogos analizaron aquello, tabularon las respuestas y dieron el resultado fue: el 95% se creía incapacitado para entender el mundo que estaba teniendo que gestionar, desconcertadísimo respecto a cómo tenía que dirigir la responsabilidad que tenía ante alumnos, empleados, etcétera, etcétera, y temiendo además ser descubierto, como si tuviera miedo de ser descubierto. Soy un impostor, no estoy preparado para gestionar esta responsabilidad. Temo ser descubierto. Cuando se descubrió que todos vivían esa misma sensación y todos temían ser descubiertos y todos se sentían impostores, porque todos estaban siendo arrollados por una nueva realidad que a una velocidad impresionante estaba cambiándolo todo, estaba reflejando, a mi juicio, bastante bien esta especie de mareo enloquecido en el que está viviendo el mundo como locura desatada por el dinero que se ha puesto a circular y lo ha destrozado absolutamente todo. Pero para mí, siendo eso muy claro, pequeña postilla, tan claro como la experiencia personal que yo tuve el primer día que yo por la radio dije que los Estados Unidos habían nacionalizado la banca. Cuando yo me oí a mí mismo decir que los Estados Unidos habían nacionalizado la banca, yo estaba viviendo una experiencia personal sencillamente impresionante. O sea, yo no creía que nunca iba a poder decir eso. Para mí era, y alguna vez lo he contado, como si hubiera dicho: señores, el Papa ha salido, bueno, algún día va a pasar, el Papa ha salido al balcón de Vaticano y ha dicho que Dios no existe. Impresionante. Todos nos quedamos impresionadísimos. Tan impresionadísimos nos quedábamos, por supuesto, que después de aquello tenía que pasar algo extraordinariamente importante. Recuerden todos lo que dijo Sarkozy, etcétera, que había que repensar. Pero apenas unas semanas después todo regresó a su natural. Y ese momento fue para mí el más esclarecedor de todo y el que le ha dado, desconcertados como estábamos todos, el punto de luz que necesitábamos para ver con claridad qué estaba pasando. Porque aquella catástrofe, tras vivirse con el pánico con el que se vivió, provocando aquellas reacciones y aquellas respuestas, interpretando como resultado un accidente, etcétera, etcétera, no dio lugar a las rectificaciones radicales a las que se suponía hubiera debido dar lugar si todos se hubieran jugado con el juego simple de las cosas. Y entonces fue cuando, desde mi punto de vista, quedó descubierto el pastel. Es mi análisis de las cosas. Puede haberse equivocado, pero a mí me han pedido el mío, yo doy el mío. Era un tren que iba hacia el despeñadero, descarriló, y lo que estamos haciendo ahora es volverlo a colocar en las vías para que siga yendo por el mismo camino por el que iba antes, camino del mismo despeñadero. El hecho es que en este camino, por supuesto, para mí el relato de la crisis es un pensamiento desbocado que provoca un descontrol tan inundador como el dinero, que convierte todo aquello en un auténtico lodazal que sepulta valores, estructuras, mecanismos de coordinación, enganches de sujeción histórica, todo, y que cuando las aguas bajan un poco, pues sencillamente se trata de reconstruir en una dirección muy similar y con muy pequeños elementos de corrección.
¿Qué pasa en la sociedad? Lo primero que le pasa a la sociedad es que descubre que la democracia parece subordinada a los poderes financieros, un hecho tan claro que se ha convertido casi en un lugar común. Venimos a decir una media de 7 veces al día que la democracia está sometida a los poderes financieros. Es bastante impresionante que digamos eso con la naturalidad con la que le decimos, con la frecuencia con la que lo decimos, sin que notemos estar diciendo algo tan radicalmente condenado a obligarnos a mirar las cosas como si el Papa hubiera salido a decir que Dios no existe. Imagínense después, como ocurrió en el capítulo financiero, 3 semanas después de haber dicho eso el Papa, todo hubiera sido igual que antes, hubiera sido muy revelador. La democracia parecía subordinada a los poderes financieros y la política no fue capaz de reaccionar, con lo que los ciudadanos se sintieron desvalidos, se sintieron completamente descolocados y además irritados porque se les fue acusando de parte de la responsabilidad en lo ocurrido. En el caso de España, muy evidente. Yo de las palabras más provocadoras que he oído, las frases más provocadoras, es lo de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, porque nadie ha vivido por encima de sus posibilidades. Todos han vivido en las posibilidades que les fueron dadas para vivir así, porque para vivir así se estaba practicando el juego que se estaba fabricando. Paradójicamente, cuando después se descubre que aquello ya no se podía sostener así, nos encontramos con que las entidades financieras tenían un problema y los ciudadanos tenían un problema. Pero así como los ciudadanos tenían que pagar las consecuencias del problema que habían creado por su falta de control, las entidades bancarias, que también habían cometido grandes errores como consecuencia de su falta de control, pues tenían que ser salvados. Demasiadas cosas para que el ciudadano no sintiera de pronto que aquello estaba siendo no solo teóricamente insostenible, sino que además estaba resultando vitalmente descolocante, porque la justicia había desaparecido del mapa, no había culpables, salvo nosotros, no había penas culpables, no había juzgados, no había nada. Aquello regresaba a su natural con 4 o 5 correcciones, siguiendo el camino previsto, lo cual provocaba en los ciudadanos o una sensación de desvalimiento que conducía a la melancolía y al pinchazo o a un intento de protesta desordenada, el pataleo, que es el que empezamos a ver inmediatamente. Pero una gigantesca crisis de fe, que la democracia, en la que además en apenas generación y media se nos había ido cayendo al suelo, era difícil dejar de creer de golpe, porque cuando Franco se murió yo tenía 33 años, yo soñaba con la llegada del Estado de Derecho. Vivía cerca de Francia, yo vivía cerca de allí, el mundo en el que las cosas estuvieran ordenadas, reguladas legalmente, de acuerdo con criterios razonables. Soñaba con aquello. Bueno, yo soy una persona mayor, pero tampoco soy un viejo antiquísimo y ya he visto cómo aquello que empezó, que nació, que tanto costó y que imperfecta o no, más o menos fue tirando para adelante, en el tramo casi de una simple vida, se nos ha ido cayendo al suelo delante de nuestros ojos. Y, en fin, eso me parece verdaderamente extraordinario. El famoso día en el que en el Congreso de los Diputados, a toda velocidad, los partidos mayoritarios llegaron a pactar una modificación constitucional para convertir en un sacramento el déficit, y yo he de decir sinceramente que tuve la certificación definitiva de que la democracia había hincado la rodilla. Me dicen, bueno, pero es que hay que entender la magnitud del fenómeno. No, que el déficit es muy malo, ya lo sé. Que hay que controlar el déficit, también lo sé. Que ya se sabía que había que controlar el déficit, que estaba previsto en los acuerdos europeos, que estaba firmado 70 veces, pero elevarlo en la Constitución, elevarlo a toda velocidad, arrebatándole a la política una de sus herramientas fundamentales, la capacidad de controlar el déficit para ordenar la vida de los ciudadanos, fue para mí la prueba definitiva de que la democracia había hincado la rodilla, que es lo que sinceramente creo. Y además, en cuanto vi que no había una gran rectificación respecto al proceso que se había venido delante de nuestros ojos bajo tierra y que cuando se avanzaba en la línea sencillamente de liquidación de un modelo social, pues llegué a la conclusión, que es la que ahora mismo mantengo, que lo que se está planteando no es un simple juego de recortes porque no llega, sino se está actuando para modificar un modelo social. ¿Y por qué creo eso? Pues yo creo eso porque no veo que se esté construyendo ninguna otra cosa. En el tiempo que llevamos aquí desde que la crisis ha estallado, aunque se ha hablado 40 veces de un nuevo modelo productivo, nadie ha dicho nada de ningún modelo productivo de nada. El único motivo en el cual la esperanza es que España pese socialmente menos y que cuando salgamos a la superficie, tirado por la borda el lastre social que hemos tirado,
vayamos más a prisa porque tenemos menos peso social. Eso es todo. El único proyecto de futuro es ahora mismo el regreso al pasado. No hay ni una sola propuesta. Todas las iniciativas de transformación, de modernización, es decir, a mi juicio, no se está haciendo absolutamente nada, absolutamente ninguna cosa en la que podamos depositar nuestras esperanzas, salvo las esperanzas que depositamos en que pese menos el Estado y podamos, por tanto, volar un poquito más alto. Eso mismo me lleva a la misma conclusión que antes decía, que estamos jugando un juego que tiene una matriz de corte ideológico que ha llegado a convertirse en nosotros, además, en un dogma de fe. Es la única salida, no puede ser. Si en una democracia no es más que una salida, no es exactamente una democracia. Tiene que poder haber distintas opciones al menos. Yo no creo que haya la otra salida, pero sí veo que existe una unanimidad en cosas que yo no puedo aceptar, porque todas ellas han ido cargándose los elementos que estaban sostenidos en el hombre, todo, incluso los medios de comunicación. Hasta el discurso ha sido el discurso de los grandes poderes financieros. Estamos en una casa muy maja, a la que respeto, pero el discurso. Un medio como la radio, que se dirige a públicos muy populares, hace muchísimo tiempo no para de hablar de dinero, pero hace muchísimo tiempo que no habla del dinero que los ciudadanos sabemos contar. En la radio se ha convertido ya en un lugar común. Se habla hasta en los programas más populares de la prima de riesgo, de si el déficit, el superávit, el no sé qué, la deuda pública. Hablamos de miles de millones de euros con una naturalidad verdaderamente espeluznante todos y cada uno de los días. Ya no hay español, aunque sea analfabeto, que no sepa que el billón sajón es 1.000 millones de... pero, sin embargo, el dinero que los ciudadanos están teniendo o no teniendo y del que viven, en el momento en el que más se habla, los ciudadanos han desaparecido. Han desaparecido. Y como los han desaparecido también porque la propia acción política está apoderándose demasiado del discurso social, pues entonces se están viviendo circunstancias que, desde mi punto de vista, pues constituyen señales que deberían hacernos reaccionar. Digo que el ciudadano ha desaparecido porque yo me he dado muchas veces cuenta en la radio, y dices, un accidente de tren en Alsasua, ha habido 4 personas muertas antes de 30 segundos. Cuando los muertos están todavía ahí, cuando no ha venido ni el juez a levantar los cadáveres, el tema ha pasado ya a la jurisdicción política. Un minuto después de decir eso, cuando todavía no saben ni cómo se llaman, ya sabemos que el delegado del Gobierno ha dicho esto, lo contrario. Que el jefe del partido ha pedido explicaciones políticas, el de la oposición. Que el de la oposición ha advertido tal. Y se ha montado una zarabanda de disputas y nos ha durado el ser humano y su drama 14 segundos aproximadamente porque ha sido deglutido por el gran debate político. Es decir, se ha ido evitando muchas cosas, que no digo que no sean importantes, pero donde no reside hace bastante tiempo el hombre. Bueno, además, como digo, las cifras de la macroeconomía se han apoderado de los mensajes, pero quien aluda a las cifras de la microeconomía pasa automáticamente a ser un demagogo, que es lo que estoy siendo yo, como ustedes se están dando perfectamente cuenta. Porque la única manera de no ser un demagogo es hablar de miles de millones, 3%, primas de riesgo. Entonces eso está lleno de realidad. Como empecemos a hablar de la economía a otra escala, estamos haciendo demagogia. Bueno, la desafección política es creciente, se ha producido de una manera muy clara, pero solo la política es la solución. Por tanto, yo tengo la seguridad de que Ramoneda, que nos conducirá por los caminos de la esperanza, nos dirán que la política es la clave. Yo creo que en la política arranca el problema, en el pensamiento político, y en la política está, claro está, la solución. Tiene que estar la solución y, por tanto, no podemos no podemos participar. Es una especie de rechazo más o menos absoluto, simplón a la política, porque la política tiene que encontrar vías de solución. También estoy completamente de acuerdo con Enrique Arnanz, cuando en un momento determinado ha dicho que el espíritu del 78, en cierto sentido, ha caído, porque creo que esta crisis o haz de crisis que nos llenan de estupor, que se han producido ante nuestros ojos, que han roto nuestros mecanismos más o menos de análisis de las cosas, que nos hacen mirarnos unos a otros buscando en algún sitio un cabito de cuerda en el que agarrarnos, porque vivimos desconcertados. Y una vez dije, yo siempre he sabido que la Tierra va a 170.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, pero es que ahora hay días que lo noto. Va todo muy a prisa. Y en esta sensación de despiste en la que nos estamos encontrando todos, hemos de añadir algo que forma parte, yo creo que de este país, de esta generación, y que podríamos decirlo ya de una manera manifiesta y clara, porque es que han venido a caer
a rendir agotados, paso y el último aliento, todos los personajes e instituciones y cosas que construimos durante la transición y que reclaman un empujón. No se trata de descalificar, que ahora se ha puesto muy de moda todo lo que se hizo antes, porque creo que es absolutamente injusto, absolutamente injusto. Se hizo un proceso extremadamente positivo, pero en este fantástico lío en el que nos encontramos, desordenado todo, descolocado todo, teniendo que reconstruir nuestros mecanismos de racionalización, vemos que además en España concretamente han caído agotados, exhaustos desde la corona, los partidos políticos, el Parlamento, el Estado de las autonomías, la justicia, los medios de comunicación. Ha llegado como todos a la vez, pero a la vez. Es como si hubiera sido una coincidencia. Han dado todos el mismo paso y se han caído desplomados al borde de la orilla todos juntos. Lo que, a mi juicio, no quiere decir que no valgan todos los elementos que están diciendo ahí, sino que necesita plantearse hay que refrescar, hay que reanimar, hay que regenerar, porque ahora no le va a añadir nueva luz una mirada nueva, pero desde luego ya no le va a añadir ninguna luz una mirada vieja, cansada y que está sencillamente en dificultades para entender. Respecto a la necesidad de que nos apoyemos en la ciudadanía, pues yo que creo, como se ha dicho aquí, que la convivencia democrática es el valor fundamental a sostener, que la democracia nos ha costado mucho, es demasiado importante, la vemos roñosa, es una herramienta que nos está enroñando y no podemos permitir que eso sea así. Yo creo que la única salida está rumbo al hombre. O sea, yo creo que, ya sé que no es más que una frase, rumbo al hombre, pero a mí me resulta muy esclarecedora, frente a la realidad en la cual esta evidencia de ese pensamiento que ha colocado todo bajo el dominio imperial del dinero y de los grandes poderes financieros, yo creo que todo tiene que recolocarse rumbo al hombre. El hombre tiene que volver a ocupar el lugar central de la vida. Una vez yo comenté que un curilla vizcaíno que se decía, yo en economía no entiendo mucho, pero yo creo que solo hay dos posibilidades. Una, o tienes dinero y buscas hombres para hacer más dinero, o tienes hombres y buscas dinero para que le vaya mejor a los hombres. Toda la vida se ha distorsionado, se ha colocado en un sitio donde no está. Yo creo que se dibujará, y yo veo en ocasiones señales, procediendo de donde sea, del pensamiento, de la filosofía, de los movimientos sociales, de los propios movimientos políticos, que naturalmente confío y espero que sean capaces de superar esta crisis, surgirán nuevos elementos para construir un nuevo rumbo, un nuevo horizonte que recoloque las cosas y que no podrá tener por venir como no esté colocando al hombre en el centro de todo, porque el hombre no está en el centro de todo. Sigue estando el consumidor y el deudor. El que manda es el acreedor y el deudor no es nada. En una situación completamente cerrada, porque hasta los expertos más expertos dicen que la deuda, que el mundo es impagable. Estamos todos metidos en un callejón sin salida, ocasión bastante bonita, porque yo siempre he creído que cuando uno está en un callejón sin salida, lo único inteligente es dar marcha atrás. Marcha atrás, levantar la cabeza, mirar y tratar de ver un camino. Pero, en fin, para mí, por tanto, el encargo que se me había hecho es ¿cuál es tu relato de la crisis? Este es, desde mi punto de vista, el relato de la crisis, compartido o no, y lo que haya que hacer con esta situación es lo que espero que nos cuente Josep. Pues realmente se lo han puesto facilísima, Josep, ¿eh? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, todo eso, el título que se ha puesto para la presentación es mucho más rimbombante. Los cambios necesarios en la regeneración de la política, la democracia y la participación ciudadana. No lo he puesto yo. Pero lo que tienes que contestar es a los guantes, a las pedradas que decía Enrique en su documento que nos han... Yo creo que nada mejor que Josep Ramoneda para que nos conteste, para que nos dé ideas, no convicciones, sino que al menos nos dé sugerencias para que abramos el pensamiento y veamos ilusiones y detrás de todo ello la posibilidad de hacer cosas. Josep Ramoneda tiene una doble personalidad, una doble militancia, por una parte como filósofo y por otra parte como periodista, lo cual hace que ambas dos cualidades profesionales se complementen perfectamente, porque no está en la nube, sino que está en la nube y en la tierra. Y eso pues le da una perspectiva, yo diría que excepcional para lo que suele ser habitual en cualquiera de los ponentes o cualquiera de los conferenciantes que podamos tener. Es una persona que
tiene una trayectoria muy ligada al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde has dejado, si la Caixa, la obra social es el alma de la Caixa, pues yo creo que tú eras el alma del Centro Cultural de Cultura Contemporánea. No solamente años, sino mucho conocimiento y mucha experiencia en el tema. También participa en el Instituto de Recherche e Innovación de París y luego ha escrito numerosos libros cuyos títulos invocan bastantes de las reflexiones que aquí se citan y que invitan a la lectura. Luego ya cada uno pues es el que tiene que tener la capacidad para digerir y para abordar lo que allí se plantea. Y ahora, recientemente, he visto que te has lanzado un nuevo proyecto, como los jóvenes. Exactamente. Como los jóvenes. Innovación, creatividad, ilusión, capacidad de hacer cosas nuevas. Bueno, sería una especie de lifting, de eso que es, de repente, meterte en nuevo charco. Y te has metido en un charco nada fácil en este país, porque hacer una revista en papel, pues en fin, hay que tener coraje. Y hacerla para combinar filosofía y economía no es que hay que tener coraje, eso ya es, vamos, digno del premio a la cual, pues yo creo que desde aquí te invitamos a que ahora compartas tu reflexión y además aprovechamos para desearte mucha suerte, pues porque tengas suerte tú en ese nuevo reto que tienes, quiere decir que aquí tenemos caldo de cultivo para muchas cosas que son necesarias para dar respuesta a lo que planteaba ahora mismo Iñaki Gabilondo. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. En fin, no sé si decir muchas gracias por el endose que me habéis colocado. Yo que soy especialista en generalidades por partida doble, como filósofo y como periodista, me pedís cosas concretas, ¿no? Tú antes decías que el filósofo vive en las nubes y el periodista en la realidad. A veces me pregunto si es así o si hace ya un tiempo que es un poco al revés, que los periodistas viven en las nubes y los filósofos en la realidad. Pero en fin. Un punto de partida que Iñaki ha planteado también parece importante en estos tiempos en que la política parece haber